Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a hablar del Consejo de Seguridad. Con respecto a la organización, estructura, estados miembros, poder de voto en el Consejo de Seguridad. ¿Verdad? Todo eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los estados miembros permanentes, miembros no permanentes, que tienen en la estructura del Consejo de Seguridad? ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad? ¿Ah? El Consejo de Seguridad es uno de los órganos más importantes de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ah? Entonces, fue creado también en la misma tiempo, en espacio, que se creó la Organización de las Naciones Unidas con la Carta en San Francisco en 1945. Es el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad entre las naciones, entre los países. El Consejo de Seguridad también se encarga de ejecutar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, o las resoluciones en todo caso, o los fallos. Claro que esta ejecución obedece a un procedimiento o decisión de los países que están en litigio, y el problema fue resuelto por medio de la Corte Internacional de Justicia, y por lo tanto allí el Consejo de Seguridad toma una decisión para poder determinar o exigir el cumplimiento del fallo del Consejo de Seguridad desde la Corte Internacional de Justicia. A diferencia de otras organizaciones de la ONU, el Consejo puede realizar recomendaciones a los gobiernos, ¿verdad?, de otros órganos de la Organización de las Naciones Unidas u organismos. Ellos solamente pueden hacer algunas recomendaciones a los gobiernos. En este caso, el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones, ¿verdad? Puede tomar decisiones y obligar a los países, a los miembros, a cumplirla de acuerdo a lo estipulado de la Carta. Entonces, hay dos formas que el Consejo de Seguridad toma, digamos, se decide en el Consejo de Seguridad los problemas. Cuestiones de fondo y cuestiones de procedimiento. Entonces, todas aquellas cuestiones de fondo están relacionadas con lo que es la paz, la seguridad, crisis, terrorismo, etc. Todas esas son cuestiones de fondo. Y las cuestiones de procedimiento son aquellas que van a ir en base a lo que establece el reglamento. El Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros permanentes,
por 15 miembros, perdón. Por 15 miembros. 5 permanentes y 10 no permanentes. ¿Ah? Entonces, permítanme, muchachos, un segundito. Entonces decía que el Consejo de Seguridad tiene, digamos, la responsabilidad de mantener la paz. Son sus funciones, ¿verdad? Procede a través de cuestiones de fondo a cuestiones de procedimiento. Y hay que ver cuáles son esos temas. Ya lo dije, algunos de fondo, ¿verdad? Que son la paz, la seguridad internacional, etc. Y están los 5 miembros permanentes y los 10 miembros no permanentes o temporales. Hubieron algunos momentos en que se quiso de ampliarse, se introdujeron unas reformas ahí, unas resoluciones para que el Consejo de Seguridad estuviera representado por 15 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes. Bueno, al fin y al cabo no se tomó la decisión. Los 5 miembros permanentes son los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Los 10 miembros no permanentes son electos cada 2 años como representantes regionales. La presidencia del Consejo se rota mensualmente de manera alfabética. ¿Ah? Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones en general requieren del voto afirmativo de al menos 9 miembros. Pero este voto afirmativo es por cuestiones de fondo, no por cuestiones de procedimiento. Sin embargo, los 5 miembros permanentes cuentan con el derecho a veto. Claro. Entonces, en mayo los problemas de Corea del Norte desafió la resolución del Consejo de Seguridad, lanzando un aproximado de 5 misiles balísticos de prueba en sus costas. Corea del Norte tiene en total un aproximado de 800 misiles, entre ellos algunos de largo alcance, y a su vez se calcula que tiene suficiente plutonio para construir entre 6 y 12 pequeñas bombas atómicas. Entonces, todo esto le menciono este caso porque este caso es uno de los casos más patentes en las discusiones del Consejo de Seguridad. Entonces, y por lo tanto, se requiere de que todos los miembros del Consejo de Seguridad voten a favor de una resolución, ¿verdad? Que tenga más o menos la intención de equilibrar el uso de las armas balísticas o de la construcción de las bombas atómicas. Entonces, pero siempre hay un problema en la cuestión del veto. La decisión del veto en el Consejo de Seguridad es una decisión meramente política y no de seguridad. Ni siquiera es una cuestión de fondo ni de procedimiento, es una cuestión política que es un derecho político que se despacharon, por decirlo así en ese término, los miembros permanentes que crearon la ONU en 1945 para decidir entre ellos qué está o qué no está bueno. En todo sentido, el Consejo de Seguridad son los guardianes y policías del mundo.
que son en los cuales recae la ejecución de cualquier tipo de decisión que vaya a tomar el Consejo de Seguridad respecto a una medida, incluso jurídica, porque ya les dije al principio de que la Corte, el Consejo de Seguridad, tiene la potestad de decidir en una decisión jurídica que haya tomado la Corte Internacional de Justicia, y quien ejecuta la decisión es el Consejo de Seguridad. Supongamos un país pide al Consejo de Seguridad que haga al otro país cumplir la decisión de la Corte, entonces el Consejo de Seguridad lo tiene que hacer. ¿Cómo lo debe de hacer? Tomando una serie de medidas. Puede ser embargo económico, presión, hasta incluso la intervención militar, para que pueda cumplir con la ejecución de la Corte. Es el único órgano. En la ONU es el único órgano que tiene la potestad de ejecutar una decisión de la Corte Internacional de Justicia. También puede hacer a través de recomendaciones. Puede también, bueno, yo estoy diciendo el uso de la fuerza. El uso de la fuerza para cumplir la ejecución de la Corte es la última instancia, por decirlo así, pero primeramente el Consejo de Seguridad se reúne, toman las decisiones, hay países que no son permanentes y acuérdense que dije yo hace un momentito que los 9 votos son a favor de una determinada situación que está poniendo en riesgo la seguridad internacional, con el voto afirmativo de los 9 miembros. Entonces, ahí es donde está el punto importante en la decisión de la Corte. Ahí aparece el caso de Rusia. Los países siempre están en contra todos los países que son miembros del Consejo de Seguridad tienen bases militares que están armados nuclearmente hablando alrededor del mundo. Entonces, es por eso de que a ellos no les interesa en una determinada decisión votar en contra de una determinación respecto a la liquidación de las armas nucleares, porque la verdad es que el mundo, ¿para qué quiere armas nucleares, verdad? Esa es una situación bastante compleja, bochornosa, por decirlo así. Y entonces, aquí yo les dejo un panorama más o menos. ¿Cuáles son esos países? Rusia siempre ha conservado una posición en contra de las bases militares. Sin embargo, un comunicado expresó interés en inaugurar bases internacionales a raíz del ataque de Georgia a Osetia del Sur. Tiene radares y bases militares en Armenia, Azerbaiyán, Belarus, Georgia, Kazajstán. Todos estos estados fueron parte de la Unión Soviética, estos que están aquí. ¿Ve? Y se volvieron satélites de Rusia porque nunca perdieron ellos la relación que tuvieron ellos incluso en la extinta Unión Soviética. Entonces se transformaron en estados satélites, porque ellos, ¿para qué necesitan armas nucleares ellos? Lo que pasa es que en estos países, geográficamente hablando, es donde se concentran los mayores radiactivos naturales que tiene el planeta, como uranio y otro tipo de sustancias químicas, ¿verdad? Nucleares, y ahí en estos países existe. Armenia es una parte geográfica primitiva antaña, pues desde las primeras civilizaciones de la sociedad primitiva, es un territorio. Azerbaiyán, todos estos tiempos, esta gente no conocen de cultura, civilización, son países que siempre
el asunto de la guerra era el pan de día para ellos, pues. Entonces, no les importa si tienen o no, no les importa si las armas que tienen ahí, las potencias, o en este caso Rusia, son peligrosas o no, pues para ellos les da lo mismo. Estados Unidos, Estados Unidos Estados Unidos tiene más de 865 bases militares en 40 países del mundo. Y ahí están, ¿verdad? Ahí están en rojo todas las que son de Estados Unidos y Europa, pues. Perdón, y tropas. Entre esta parte es el poder militar que tiene más que cualquier otro país del Consejo de Seguridad. Ni Rusia, pues, le llega, pues. Entonces, una potencia, militar y económicamente es una potencia. Aquí están, ahí se refleja. Más de 865 bases militares en 40 países del mundo. Más los ejércitos móviles que tienen las distintas fragatas que se andan por todo el continente. Y eso le da a ellos una ventaja. Reino Unido igual. Entonces, se unían a estos dos países, pues ellos son los amos y dueños del mundo. Porque nunca va a ir Estados Unidos en contra del Reino Unido, ni el Reino Unido va a ir en contra de Estados Unidos. Tiene bases militares en 20 países del mundo. ¿Verdad? El golpe de Estado en Honduras en el 2009 fue también un punto, ¿verdad?, que se discutió en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de la ONU también, en la Asamblea General de la ONU, y todo esto tiene cabida, pues, en lo que es el Consejo de Seguridad. Entonces, perdón. Bienvenidos nuevamente. En el día... Entonces, el Consejo de Seguridad funciona en reuniones periódicas. Cada miembro permanente tiene un representante en la sede de la ONU. Cada miembro permanente del Consejo de Seguridad, decíamos que el Consejo de Seguridad tiene 10 países permanentes y 5 países permanentes, no permanentes, perdón. Que son los 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia. También el Consejo de Seguridad se puede reunir fuera de la sede de la ONU, ¿verdad?, en cualquier país que sea miembro del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, se puede reunir si Francia es miembro del Consejo de Seguridad, se puede reunir en Francia, el Consejo de Seguridad. Entonces, ahí pues los Estados miembros, decía 15 Estados miembros, ¿verdad? Dije al principio, hubieron una propuesta de reforma en el Consejo de Seguridad, una resolución, una primera propuesta determinaba de que tenía que haber en el Consejo de Seguridad una representación equitativa, ¿verdad? En esa primera reforma se habló de que tenían que haber más miembros, ya lo dije al principio de la clase. En esa primera propuesta
se propuso que los otros miembros formaran parte del Consejo de Seguridad como Alemania, Japón, India, Brasil y Nigeria. Entonces, después hubo una segunda reforma, una segunda propuesta de reforma. Trato internacional, representación equitativa. Entonces, en esa propuesta de reforma, pues, en la primera propuesta de reforma no se llevó a cabo, pues. En la segunda propuesta, se establecía que hubieran países permanentes, países que no estuvieran permanentes, o esto se llama como semipermanente, o sea, que estuvieran permanentes y no permanentes, y países no permanentes. Entonces, tres formas, pues tres aspectos muy importantes que formaran parte. En la tercera propuesta de la reforma, se proponía de que 15 países permanentes con derecho a veto, más 10 no permanentes. En todo caso, 6 nuevos miembros permanentes, 3 no permanentes, harían un total de 24 miembros. Pero estas propuestas no llegaron a tener ningún eco, porque siguió siendo el Consejo de Seguridad el mismo que existe en la actualidad, pues. ¿Cómo se adoptan las decisiones en el Consejo de Seguridad? Bueno, se adoptan de la siguiente manera. Una es por cuestión de fondo, ¿verdad? Ahí en la carta aparece, ya vamos a buscar la carta. Vamos a buscar la carta ahorita para que la compartamos. Aquí está la carta. ¿Ya? Capítulo 5 es el Consejo de Seguridad, artículo 23 al 32. Artículo 23, aquí está. El Consejo de Seguridad se compondrá de 15 miembros de las Naciones Unidas. Ya lo dije. Ese es el primer artículo. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de 2 años. En la primera elección de los miembros no permanentes, que se celebre después de haberse aumentado de 11 a 15 el número de miembros del Consejo de Seguridad. 2 de los 4 miembros nuevos serán elegidos por un periodo de 1 año. Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. Entonces van a entrar nuevos miembros en el periodo de 1 año, y los miembros que salen en ese periodo no van a ser reelegibles. Cada miembro del Consejo de Seguridad tiene un representante. ¿Cuáles son las funciones y poderes? Aquí están. Asegurar rápida y eficazmente sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad va a proceder de acuerdo a los propósitos y principios de la ONU. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los capítulos 6, 7, 8 y 12. Ahí están los poderes. Estos capítulos es muy importante que los lean, porque aquí donde aparecen, digamos, los principales aspectos o poderes que tiene el Consejo de Seguridad. Todos los miembros de las Naciones Unidas están obligados a cumplir con las decisiones del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene un comité de Estado Mayor. Hay 2 ejércitos, que quería mencionar esto yo.
El artículo 26 lo establece. Entonces, hay dos ejércitos en las Naciones Unidas. Uno que es de las Naciones Unidas, ¿verdad? Uno que es de las Naciones Unidas que pueden formar o que forman parte de todos los ejércitos del mundo. Y otro que es del Consejo de Seguridad. Y ese Consejo de Seguridad está conformado por un comité de Estado Mayor al que se refiere el artículo 47. Vamos a buscar el artículo 47. Aquí está. Se establecerá un comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo, para el mantenimiento de la paz, al empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y el posible desarme. El Comité de Estado Mayor está integrado por todos los jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes. Es decir, el Comité de Estado Mayor del Consejo de Seguridad está compuesto por todos los miembros permanentes, por los jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Todo miembro de las Naciones Unidas que no esté permanente representado en el comité será invitado por este a asociarse a sus labores cuando él desempeñe eficiente las funciones. Pero no para ser miembro, sino que para trabajar. No puede sustituir a ningún miembro del Comité del Estado Mayor. El Comité del Estado Mayor va a tener a su cargo el Consejo de Seguridad, la dirección estratégica de todas las Fuerzas Armadas, el Comité del Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad. Todo va a ser dispuesto por el Comité del Estado Mayor en el Consejo de Seguridad. Entonces, es el ejército del Consejo de Seguridad el que se va a dedicar a resolver los problemas de paz y de seguridad internacional. Todo esto ¿cómo actúa el Consejo de Seguridad en cuanto a una cuestión de procedimiento? Va primeramente a actuar tomando medidas preventivas. Y si las medidas preventivas no dan solución, entonces pasa al segundo plano, que son las medidas coercitivas. Contra un Estado, cualquier otro Estado, sea o no miembro de las Naciones Unidas. Aquí no es que si sos miembro o no miembro, aquí no importa el Consejo de Seguridad si sos miembro o no miembro. Entonces, en este caso, ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo. Estamos claros. Todo esto tiene que ver, y aquí dejo claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en el Consejo de Seguridad para poder Entonces, el Consejo de Seguridad funciona, decía, cuestiones de procedimiento, de fondo, ¿verdad? Para trabajar. La expresión cuestión de fondo no aparece en el texto de la carta, sino que es empleada por la doctrina en contraposición a las cuestiones de procedimiento, para designar aquellos problemas, aquellos asuntos que son decididas actualmente por un voto de 9 miembros, que son los votos de fondo, pues debiendo concurrir al voto afirmativo los 5 miembros permanentes, y que serían fundamentalmente para las siguientes determinaciones en el Consejo, pues, o en la decisión. ¿Cuáles son las cuestiones de fondo? Lo decía al principio.
digamos, la acción coercitiva de lo que habla el artículo que acabo de leer, la creación de fuerzas multinacionales, la admisión de nuevos Estados miembros en la ONU, su suspensión o expulsión. En la carta deben de tomar en cuenta los artículos, los capítulos 6, 7, 8 y 9 y 12 de lo que dice la carta. Porque si no manejan esos artículos no van a entender qué es lo que hace el Consejo de Seguridad, qué es lo que se entiende, cuáles son los temas de fondo. Si no se leen todos esos artículos que aparecen ahí, no van a entender, no van a poder comprender cuáles son aquellas cuestiones de fondo y cuáles son aquellas cuestiones de procedimiento. La votación en el artículo 27 está, porque de eso se trata mi clase, ¿verdad? Ya les hablé qué cosa es el Consejo de Seguridad. Aquí está, ¿verdad? El Estado miembro del Consejo de Seguridad de los Estados miembros del Consejo de Seguridad, ya lo expliqué eso. Ya hablé del Comité del Estado Mayor del Consejo de Seguridad. Ya hablé del Ejército del Consejo de Seguridad. Y ahora estoy en el sistema de votación del Consejo de Seguridad. El artículo 27 dice: cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto, ¿verdad? Cada miembro del Consejo de Seguridad, es decir, que allí entran los miembros permanentes y los miembros no permanentes. Cada miembro tiene un voto. Si hay 9 miembros presentes en la votación, los 9 tienen voto, tienen derecho a voto. Si los otros 6 que no están presentes en la sesión del Consejo de Seguridad tienen derecho a voto, pero no van a votar ahí porque no están presentes en la reunión. Es obvio, ¿no? Es parte de la lógica de la participación de los miembros de una asociación de participar en votos si están presentes en la determinación. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. Perdón, yo aquí corrijo, porque dije las cuestiones de fondo. Son las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. Es decir, aquellas cuestiones de procedimientos tienen que ver algunos hechos o casos que se refieran y que no están dentro del asunto de fondo, como es la paz y la seguridad internacional. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. Incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes, pero en las decisiones tomadas en virtud del capítulo 6, ¿ves? Aquí habla del capítulo 6, entonces no podemos, tenemos que estudiar esos capítulos que aparecen ahí. En las partes de una controversia se tendrá de votar. Dice: pero en las decisiones tomadas en virtud del capítulo 6 y del párrafo 3 del artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar. Procedimiento. Aquí están los aspectos de procedimiento. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar continuamente, con tal fin que cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo momento su representante en la sede de organización. Este es una parte del procedimiento, de que tiene que tener un representante en la sede de la organización. Otro aspecto de procedimiento es que va a celebrar reuniones periódicas en las cuales cada uno de esos miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un miembro de su gobierno, por otro representante especialmente designado. Este es otro aspecto de procedimiento, que se debe reunir periódicamente. O sea, periódicamente es casi parecido a continuamente, ¿verdad? Periódicamente significa que te puedes reunir hoy y te puedes reunir entre 3 semanas o en la próxima semana. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualquier lugar fuera de la sede de la organización que juzgue más apropiado para felicitar sus labores.
Este es otro aspecto de procedimiento. También, ¿verdad? Puede, en el artículo 28, establecer los organismos subsidiarios que estime necesario. Tiene su propio reglamento, el Consejo de Seguridad. Los miembros de las Naciones Unidas que no sean miembros del Consejo de Seguridad podrán participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo cuando éste considere que los Estados miembros, que los intereses de los miembros están afectados de manera especial. Entonces, pueden participar, no todos, porque si participan los 193 estados, estaríamos hablando de una asamblea general y no del Consejo de Seguridad. Estos estados que no son miembros del Consejo de Seguridad pueden participar sin derecho a voto, pero siempre y cuando el Consejo de Seguridad los invite a la reunión, ¿verdad? Solo por invitación pueden entrar, no puedo pedir yo entrar. No, solo por invitación pueden entrar. O siempre y cuando la discusión de toda cuestión sea llevada al Consejo de Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese miembro están afectados de manera especial. Por ejemplo, pues que estén afectados por puede ser por invitación o porque ese estado tenga un problema especial en el país, pues. El miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de Seguridad o el Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas, si fuere parte en una controversia que esté considerando el Consejo de Seguridad, será invitado a participar sin derecho a voto en las discusiones. ¿Ves? Ahí lo reafirma de nuevo el artículo 32. Será invitado a participar sin derecho a voto en las discusiones relativas a dicha controversia. ¿Ah? Si fuere parte en una controversia, es decir, si el Estado A tiene una controversia con el Estado B, entonces los dos son invitados a participar en la sesión del Consejo de Seguridad, y si los dos estados están en la controversia, no pueden tener derecho a voto. Si no son miembros de las Naciones Unidas, claro que sí. Entonces, las cuestiones de fondo, ya vimos las cuestiones de procedimiento, las cuestiones de fondo, la admisión de nuevos Estados miembros en la ONU, su suspensión o expulsión. Todo eso tiene que ver con las demandas de consulta, la ejecución de la sentencia de la Corte, que ya lo dije, el nombramiento del secretario general, las enmiendas de la Carta de la ONU, todas esas son cuestiones de fondo. Cuestiones de procedimiento, dije 9 votos a favor, un Estado, un voto. Cuestiones de procedimiento, dije, ¿verdad? 9 votos a favor, un Estado, un voto, ya lo dije. Estoy repitiéndolo. Cuestiones de fondo, 9 votos a favor, incluye los 5 votos de los miembros permanentes. ¿Me explico? En las cuestiones de fondo. Es decir, 9 votos a favor, que incluye los 5 votos de los miembros permanentes. Significa que votan los 5 permanentes y 4 de no permanentes. Profesor, pero al final el único voto que tiene contrapeso es el de los 5 permanentes, porque tienen derecho a veto. Así es, porque... Sería más que todo como ¿cómo podríamos llamarlo? Como una formalidad no necesaria, porque al final, si no están de acuerdo los 5, no se hace nada. No se hace nada. Y por eso te digo, 9 votos, dice, en cuestiones de fondo. Y ahí habla de 5, que los 5 votan permanente, y quiere decir que los no permanentes solo ponen 4 votos. ¿Estamos claros? Sí, profesor, podría abstenerse de votar uno de esos países y podría tomarse como
como aprobada alguna resolución, si solo votan los 4 a favor y uno se abstiene, no tiene que votar sí o sí. En la cuestión de procedimiento o en la de fondo. No en la de fondo sería. No, en la de fondo no puede abstenerse. Debe de votar, debe de votar, porque son ellos los que están viendo el problema de fondo. El problema de fondo es un problema por ejemplo, la seguridad internacional. No puede abstenerse un país cuando se está tratando de seguridad internacional. El veto lo aplica el Estado, que es permanente. Ahí se podría entender como abstención, pero como te expliqué, el veto es una decisión política de ellos, por intereses. Entonces, si yo soy miembro permanente y no permanente, entonces puedo abstenerme, no puedo abstenerme por un problema de fondo. Entonces te va a decir el presidente del consejo que está llegando a la reunión, entonces, ¿qué veniste? Si aquí tienes que votar, ya sea a favor o en contra, pero abstención no tiene cabida. ¿Estamos claros? En el de procedimiento sí puede haber una abstención. Entonces, y aquí está tu pregunta. Ante una duda, se presume que es una cuestión de fondo, porque esa es la pregunta. Entonces aparece lo que es un veto. El veto cuando es lineal. China vetó en contra de la resolución del Consejo de Seguridad de los otros 4 miembros, entonces no entra. De los otros 14 miembros. Después aparece lo que es el doble veto. Entonces, como vetó, viene el doble veto. En la no participación en la votación no se considera veto. Ya te contesto ahí la pregunta. La no participación en la votación no se considera veto, porque estamos hablando de veto, no estamos hablando de abstención. ¿Me explico, Brian? Sí, Entonces, cuando el derecho de veto lo tiene China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Porque desempeñaron un papel fundamental en en la, en la creación de la ONU. Se creó la ONU y realmente ellos pues tienen el derecho a veto, a vetar cualquier resolución que no les parezca, sencillamente. Más cuando sus intereses geopolíticos están en juego, no van a nunca hacer, entonces no entra la resolución. profesor, ¿hay algo prescrito en la Carta de Naciones Unidas que diga de que no pueden existir otros participantes permanentes que tengan esos privilegios que tienen estos países como que fundadores, podríamos llamarlo? Que digan no puede haber otros 5 más permanentes, ya sin tanta Sí, burocracia. al principio, tal vez cuando entraste, ya entraste un poquito pasado el tiempo, pero yo lo expliqué al principio. Tal vez cuando dejes la videoconferencia, la buscas ahí vas a encontrar lo que dije al principio, de que lo que dije es que se introdujeron 4 reformas donde se planteaba en la última reforma de que los miembros del Consejo de Seguridad fueran 24. ¿Me explico? 15 permanentes. No, creo que 15 o 25, creo. No recuerdo muy bien, pero ahí vas a escuchar ahí. 15 permanentes y con derecho a veto. Y los otros, pues, no permanentes. Pero ya se habla de que otros países tuvieran derecho a veto, pues. Pero es que el problema es que para mí, yo te voy a explicar, ya te lo voy a hacer de una manera muy personal, pues desde mi punto, de mi reflexión personal. Para mí es que deberían de desaparecer ese veto. ¿Estamos claros? Deberían de desaparecer ese veto y deberían de, en vez del veto, un voto razonable. Porque el voto razonable
te da a vos más confianza en de que no va a ejecutar una decisión de grandes proporciones. Al fin y al cabo, si vos vas a tomar una medida de hacer cumplir una decisión de la Corte, tienen que estar todos de acuerdo. Y el que no está de acuerdo, pues tiene que emitir un voto razonable. Entonces, en mi concepto personal, debería desaparecerse el veto y en virtud de él un voto razonable, para que haya una discusión más democrática, más razonable, valga la redundancia, y tomar una decisión en cuanto la, a la postura seria, pues, de los estados que están tomando una determinación. Entonces, hay una cuestión que se somete al Consejo de Seguridad y que es considerada cuestión procedimental, que ya lo hemos estado repitiendo varias veces. Pero un miembro permanente veta la votación porque cree que no es un tema. O sea, que por alguna razón está pensando que no es un tema que tenga que ver con la cuestión de la organización, de que vamos a hacer la reunión del Consejo en Francia o que lo vamos a ir a hacer a Inglaterra. Entonces él veta. Eso es un veto, eso es lo que se conoce como veto número 1. ¿Verdad? O que la medida que se va a tomar en cuanto a una medida coercitiva, o supongamos de que todos los países miembros del Consejo de Seguridad dicen quitemos el embargo económico a Cuba, inmediatamente Estados Unidos dice no, porque le vamos a quitar ese es un veto número 1 de procedimiento. Pero luego se da cuenta Estados Unidos de que el voto era cuestión de fondo, porque es un interés geopolítico de él. Entonces inmediatamente se da cuenta que es una cuestión de fondo e inmediatamente puede aplicar nuevamente un veto. Eso se conoce como veto número 2. Y es lo que se conoce en términos ya del concepto doble veto. Doble veto es aquel que se aplica primeramente cuando una cuestión podría ser de procedimiento y también se entiende también cuando se puede votar por una cuestión de fondo. Entonces, ese país puede aplicar nuevamente un veto que se conoce como veto número 2. ¿Me explico, Brian? Hay algo enredadito, pero creo que sí. Eso está enredado. Lean la carta. Pero ahí está en la carta todo eso, ¿verdad? No, lo que es esta parte que yo te explico no está eso. Lo que están son los artículos. Pero podés leer. Yo ya te dije, mira, aquí está la carta, ya te la voy a volver a presentar. Te la voy a compartir. Bueno, de todas maneras, ahí estás escuchando la videoconferencia. Aquí está la carta. ¿Cuál es el capítulo del Consejo de Seguridad? El capítulo del Consejo de Seguridad es el capítulo 5. Son los artículos del 23 al 32. Pero, en las funciones y poderes, que es el artículo 24, en el numeral 2 de ese artículo, te manda a que busques los poderes del Consejo de Seguridad y que aparecen en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12. Entonces, ahí toma nota lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que se puede considerar como un poder del Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad tiene el poder de determinar
el poder de determinar la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Ahí lo determina, ese es un poder. ¿Y cuál es el otro poder que tiene de hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben ser tomadas en conformidad a los artículos, creo que es el 41 y el 42? En esas medidas pueden estar que pueden implicar el uso de la fuerza o no el uso de la fuerza. Ese es un poder del Consejo. Ustedes tienen que leer esos artículos para poderse hacer efectivas las decisiones. Tiene que tomar medidas que impliquen o no impliquen el uso de la fuerza. Y puede instar a los miembros de las Naciones Unidas que apliquen dichas medidas. O sea, las medidas que él está dictando. ¿Cuáles son esas medidas? Preventivas o coercitivas. Podría ser la interrupción total o parcial de las relaciones económicas. La interrupción total o parcial de las comunicaciones marítimas, aéreas, telegráficas, radioeléctricas, ferroviarias y cualquier otro medio de comunicación que le crea conveniente al Consejo de Seguridad aplicar. Yo te voy a decir, todas estas medidas se le aplica a Cuba, pero no se les aplica a todas, porque si las aplicara todas estas medidas a Cuba, Cuba estuviera en el suelo totalmente. Si el Consejo de Seguridad así lo determinara, pero hay un veto ahí por parte de los países. El artículo 41 habla de todas esas medidas. Entonces el Consejo de Seguridad, si las medidas que trata ese artículo pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Todo eso está ahí, muchachos. Tenés que leer el artículo 6, 7, 8 y 12. Además de el que habla del Consejo de Seguridad, que es el capítulo 5. Bueno, ya te lo dije varias veces, ahí va a quedar en la plataforma lo que estoy planteando. Entonces, ya expliqué lo que es el doble veto. El doble veto así funciona, no está en la carta, eso lo estoy explicando. ¿Ya? Ahí les voy a subir un video de YouTube donde hay un especialista en relaciones internacionales que está explicando bien ese asunto para que tal vez así lo asimilan un poquito mejor. ¿Verdad? Las competencias ya se sabe que es la paz y la seguridad internacional. Bajo dos modalidades. Uno, la responsabilidad primordial y la otra, las resoluciones obligatorias. Ahora, yo te decía, por ejemplo, el asunto del doble veto es cuando un asunto no es, inmediatamente se dio cuenta el Estado de que no era. Entonces dice, hombre, voy a volver a vetar porque es una cuestión de fondo. Entonces, eso es como cuando, te voy a poner un ejemplo muy clásico, pues, aunque no tenga mucho que ver con el tema, pero vos salís de la casa que va para la universidad, entonces se te olvidó la computadora, regresás y entonces ya vas de regreso a la calle. Entonces te regresaste inmediatamente que te diste cuenta. Entonces hay dos intenciones, la una que ibas de viaje y la segunda que te regresaste por la
por la computadora. Esas dos intenciones, entonces. Entonces, cuando hay doble veto, inmediatamente el tema deja De ser procedimental Exacto, exacto. y pasa a ser de fondo. Entonces, en el caso de que te regresaste por la computadora, esa intención ya dejó de ser de procedimental. Procedimental es porque ya ibas de viaje, ¿no? Ibas en proceso de irte. Y Pero, cuando el tema es de fondo ya no tiene relevancia, ya no se va a tomar en cuenta, ¿sí? no, es que los de fondo son los demás de relevancia. Porque ya llegan a un análisis, se lleva a debate y todo eso. Es que el de fondo es el de más de relevancia, porque el de Oh. fondo es el que trata sobre la paz internacional y la seguridad. Ya acomodé la idea en mi cabeza, profesor, gracias. La acomodaste, entonces sí. Ya está bien. Yo creo que lo tomaste en el momento que te puse el ejemplo simple, pues, de que te saliste y regresaste. Yo creo que ahí caíste, ¿verdad? Entonces, una cuestión es de fondo y una cuestión de procedimiento. Si vos salís, ya vas, ya vas directo para donde vas. Pero inmediatamente te diste cuenta de que no llevabas algo, regresaste a tu casa y ya regresaste. Esta es la otra intención de fondo. ¿Estamos claros? Entonces, los problemas de fondo en el Consejo de Seguridad son los que más pesan, porque los de procedimiento son más técnicos que otra cosa, pues. ¿Ya me entendés? Sí, son como que asuntos más generales, podríamos llamarlo, algo así. Los procedimentales, procedimentales. En los de fondo están las medidas coercitivas del artículo 41. Te dije que el artículo 41, ¿cuáles son esas medidas que tiene el Consejo? Para determinar qué es lo que realmente se va a tomar en consideración en una medida necesaria, pues. El doble veto. Entonces, Estados Unidos se dio cuenta de que pensó que era de procedimiento quitarle el embargo a Cuba. Un ejemplo, pues. Pero inmediatamente se dio cuenta y regresó de nuevo. No, ¿qué pasa aquí? Veto esa resolución. Sigo con el embargo a Cuba. Y que no le aplica todas las medidas. Si le aplicara todas las medidas, Cuba estuviera por el suelo. En el caso de Estados Unidos. Pero acordate que el asunto, no te estoy poniendo el caso de Cuba como un problema del Consejo de Seguridad, es un asunto de Estados Unidos. Pero lo que pasa que no es el Consejo de Seguridad que está tomando medidas en Cuba, es Estados Unidos que está tomando medidas en Cuba. ¿Estamos claros? Ahora, cuando el peligro del Estado Islámico, ahí sí el Consejo de Seguridad votó en pleno y hasta estuvieron participando ellos directamente. Rusia, ahí ellos no se, ahí no vetaron ellos, ahí la resolución. Ahí no vetaron la resolución porque sabían que los intereses de las potencias miembros del Consejo de Seguridad estaban en juego con el problema del Estado Islámico. Era un problema de seguridad internacional. Cuando la guerra del Golfo también, por eso ahí les puse yo en la tarea. Aquí está la tarea. ¿Ves? Está la tarea. Aquí está la tarea. En la siguiente tarea ustedes van a investigar un caso donde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haya tenido participación. Eso es toda la tarea. Ahí vas a aplicar todo lo que te acabo de explicar yo ahorita. ¿Ves? Ahí sería pues
Ya el Zoom me está mandando a decir que termine. ¿Verdad? Pero ya prácticamente sí, les voy a pasar aquí la consideración del tema, constitución del Consejo de Seguridad, el Comité de Estado Mayor. Los 5 temas fueron tocados, ¿verdad? ¿Qué es el Consejo de Seguridad? El Estado miembro del Consejo de Seguridad. Les voy a subir la carta. Ahorita se la voy a subir antes que se me olvide. Como PDF. Carta de la ONU, le voy a poner en mayúscula. La voy a poner. Entonces nos vemos la otra semana, profesor, con todas las tareas listas ya. Incluyendo esta, Brian, la tuya, los que están presencial. Ok, está bien. Pueden desconectarse si no tienen alguna pregunta. Yo solamente aquí estoy viendo algunas cosas técnicas. Muchas gracias. Buen día, profesor. Buen Gracias, día. profesor. Entonces las tareas, los que vamos en mi presencial, los que vamos a veces y los que a veces no vamos, ¿se las llevamos o solo las subimos? No, usted está en línea, ¿no? De mi presencial. No, pues si la quiere llevar, llévala. Yo te las veo el próximo sábado. El próximo miércoles, perdón. Jueves, profesor. Jueves, perdón. Jueves. Ok. Llévela. Ok. Adiós, muchas gracias, profesor. Buen día. Buen día, Lisbeth, que le vaya bien.